Prepárate para lo desconocido, donde el miedo no es solo una emoción, sino una presencia constante. Y el terror se entrelaza con el misterio, empujándote a enfrentar tus peores pesadillas. Si buscas más que simples sustos, y anhelas la emoción de sentir tu corazón latir con fuerza mientras exploras lo oscuro, entonces este es el lugar para ti. Únete a nosotros y descubre lo que realmente acecha cuando las luces se apagan y las sombras se acercan. Era una de esas noches en las que la oscuridad se sentía más densa, como si el velo de la noche escondiera algo más allá del ordinario. Jack, un hombre acostumbrado a la vida tranquila del campo, regresaba a casa después de un largo y agotador día de trabajo. El camino de tierra, flanqueado por altos árboles y sombras inquietantes, era el único camino que llevaba a su hogar. La radio del coche estaba sintonizada en una emisora local, que tocaba una vieja melodía, casi hipnótica. Mientras conducía, algo llamó su atención. Notó luces tenues parpadeando entre los árboles, algo que nunca había visto en ese tramo antes. La curiosidad, mezclada con una inexplicable sensación de inquietud, lo hizo disminuir la velocidad. ¿Qué podría ser? ¿Un campamento? ¿Las luces de otro vehículo? Contra el instinto que le decía que siguiera adelante, Jack decidió investigar. Estacionó el coche al costado del camino, agarró una linterna del guantera y salió, sintiendo el viento frío acariciar su piel. Las luces continuaban parpadeando, como si lo estuvieran llamando, atrayéndolo hacia la oscuridad. Cada paso que daba hacia el bosque se sentía más pesado, como si el mismo suelo tratara de retenerlo, sabiendo que estaba entrando en un territorio que no le pertenecía. Al acercarse, el silencio de la noche fue roto por un sonido distante, casi imperceptible. Un llanto ahogado. Jack se detuvo, la linterna temblando ligeramente en su mano. Algo estaba definitivamente mal. Pero como si estuviera bajo un hechizo, continuó, ignorando el creciente miedo que comenzaba a latir en sus venas. El haz de luz de la linterna reveló huellas en el suelo, marcas de algo que había sido arrastrado hacia las profundidades del bosque. Cada vez más adentro, Jack se acercaba al origen de esas luces y al sonido, ahora más claro, más angustiante. No estaba preparado para lo que vendría a continuación. La noche, que había comenzado como cualquier otra, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Al día siguiente, el amanecer trajo una sensación extraña a la pequeña comunidad donde vivía Jack. No había regresado a casa, y su coche, abandonado al costado del camino, fue encontrado con los primeros rayos de sol, despertando la preocupación entre sus vecinos. Jack era conocido por su puntualidad y responsabilidad. Nunca dejaba de avisar si algo estaba mal. Pero esa mañana parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La policía local fue llamada rápidamente y el sheriff, un hombre experimentado y escéptico, comenzó a investigar el caso. Conocía bien a Jack y sabía que no era del tipo que se metía en problemas. Sin embargo, al encontrarse con el coche vacío y la linterna caída en el suelo, algo en el fondo de su mente comenzó a inquietarle. Podía sentir que este no era un caso típico de desaparición. La búsqueda comenzó de inmediato. Trajeron perros rastreadores que siguieron el rastro de Jack hasta la entrada del bosque, donde los árboles se cerraban en un oscuro abrazo, bloqueando casi toda la luz del sol. Los perros ladraban inquietos, tirando de las correas con fuerza, como si quisieran advertir a los oficiales de un peligro invisible. El sheriff, normalmente tranquilo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en ese bosque que no estaba bien. Algo que incluso los animales más entrenados dudaban en acercarse. Mientras los oficiales seguían el rastro, encontraron marcas en el suelo, como si alguien hubiera luchado por liberarse. Ropa rasgada y un poco de sangre seca indicaban que Jack no había salido de allí por su propia voluntad. Los árboles parecían susurrar secretos antiguos, secretos que nadie realmente quería escuchar. La desaparición de Jack rápidamente se convirtió en el tema principal del pueblo. Todos tenían sus teorías. Algunos decían que había sido llevado por animales salvajes. Otros susurraban sobre cultos extraños que supuestamente habitaban esos bosques. Pero nadie tenía el coraje de adentrarse profundamente en la selva para descubrir la verdad. Nadie, excepto el sheriff, que sabía que necesitaba encontrar a Jack, vivo o muerto, antes de que algo peor sucediera. Pero cuanto más él y su equipo avanzaban, más el miedo se infiltraba en sus corazones. Lo que estaban a punto de descubrir sería mucho más aterrador de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado.
A medida que el grupo de búsqueda se adentraba más en el bosque, la luz del día comenzaba a desvanecerse, engullida por el denso dosel de los árboles. El sonido de las ramas quebrándose bajo los pies parecía resonar por toda la selva, creando una atmósfera cargada de tensión. El sheriff lideraba el grupo, pero él mismo sentía la presencia opresiva de aquel lugar, como si el bosque los estuviera observando, esperando un momento de vulnerabilidad. Siguieron a los perros rastreadores, que parecían inseguros, moviéndose con reticencia. El aire estaba impregnado con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición, pero había algo más, un olor metálico y sutil que comenzaba a mezclarse con el ambiente. El sheriff, que no era hombre de asustarse fácilmente, sintió que su mente gritaba una advertencia que no podía ignorar. Mientras avanzaban, tropezaron con algo enterrado parcialmente bajo las hojas caídas. Era una vieja placa de metal oxidado, casi ilegible, pero con un poco de esfuerzo, el sheriff logró descifrar: propiedad privada. Esa revelación no tenía sentido a primera vista. ¿Quién en su sano juicio construiría una propiedad en medio de un bosque tan denso y aislado? ¿Y por qué nadie sabía de ello? Más adelante la vegetación comenzó a abrirse, revelando un claro inesperado. En el centro, escondida por la vegetación, estaba una vieja casa en ruinas, como un fantasma del pasado. Las ventanas estaban rotas y la madera de las paredes parecía a punto de derrumbarse. Pero lo que más llamó la atención de todos fue la abrumadora sensación de maldad que emanaba del lugar, como si esas paredes guardaran secretos que nunca deberían haber sido descubiertos. Los perros comenzaron a ladrar descontroladamente, tirando de las correas hacia la casa, mientras el grupo dudaba, sintiendo que estaban al borde de algo terrible. El sheriff, luchando contra el pavor que se arrastraba dentro de él, hizo una señal para que todos se acercaran con cautela. Sabía que alejarse en ese momento sería peor, porque lo que sea que estuviera sucediendo allí dentro estaba a punto de revelarse. Se acercaron a la puerta que estaba entreabierta, como si estuviera esperando por ellos, y fue entonces cuando el sheriff lo escuchó. Un sonido que nunca olvidaría. Un gemido bajo, un llanto ahogado que provenía del interior de la casa. Intercambió una mirada sombría con sus hombres antes de empujar la puerta lentamente, revelando un interior que parecía haber sido sacado directamente de una pesadilla. La oscuridad parecía más densa allí dentro, y el olor que habían percibido afuera ahora era insoportable. Sangre seca manchaba el suelo de madera, y marcas de garras decoraban las paredes como vestigios de una lucha desesperada. Pero lo peor estaba por venir. Al fondo de la sala, encadenado y apenas respirando, estaba Jack. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y sus ojos, llenos de terror, imploraban ayuda. Pero había algo más allí, algo que no debería estar vivo, algo que los esperaba en las sombras, listo para arrastrarlos a las profundidades del bosque, donde nadie los encontraría jamás. Dentro de la casa, la atmósfera era asfixiante, cargada de un mal antiguo que parecía haberse arraigado en las paredes podridas. El sheriff y sus hombres se quedaron paralizados por un momento, mirando a Jack. Estaba en un estado deplorable, sus ojos vacíos reflejando un pánico profundo. Pero antes de que pudieran reaccionar, un ruido áspero resonó en la casa. El sonido de pasos pesados y arrastrados, como si algo se acercara, lento y deliberado. De repente, las puertas internas se abrieron con estruendo, y un grupo de figuras grotescas surgió de las sombras. Hombres y mujeres desfigurados por el tiempo y la crueldad, sus rostros marcados por cicatrices y ojos llenos de un placer sádico. Sostenían armas rudimentarias, machetes oxidados, hachas, cadenas, y exhibían sonrisas perturbadoras, como si estuvieran a punto de divertirse con el sufrimiento ajeno. El sheriff percibió el peligro de inmediato. Pero antes de que pudiera dar una orden, los intrusos se lanzaron sobre ellos con una ferocidad animal. La pequeña casa se transformó en un campo de batalla brutal, donde cada movimiento era una lucha desesperada por la supervivencia. Los gritos de dolor y terror llenaron el aire, mientras la locura de esos seres se revelaba en toda su intensidad. Mientras luchaba por mantener a los atacantes a raya, el sheriff comenzó a entender la verdadera naturaleza de aquella familia perversa. No eran simples asesinos, eran cazadores. Pero a diferencia de los cazadores comunes, que buscan animales salvajes, esos seres monstruosos cazaban personas. Para ellos, el bosque era un campo de caza, y cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino se convertía en su presa.
Jack, aún encadenado, observaba la escena con una mezcla de horror y alivio. Había sido la presa en esa fatídica noche, capturado, torturado, y ahora temía que los demás estuvieran destinados al mismo destino. Pero había algo aún más aterrador en esa situación. El evidente placer en los ojos de los cazadores, como si el dolor y el miedo de sus víctimas fueran una especie de entretenimiento. El sheriff, luchando con todas sus fuerzas, sabía que estaban en una situación desesperada. Él y sus hombres eran fuertes y bien entrenados, pero los cazadores tenían la ventaja de la locura y el terreno familiar. Cada golpe asestado por los intrusos parecía más mortal, cada respiración más difícil de mantener. Sin embargo, en medio del caos, el sheriff notó algo que podría ser su única oportunidad. Las cadenas que sujetaban a Jack estaban debilitadas, tal vez debido al tiempo o al uso constante. Si lograba liberarlo, tendrían una oportunidad, por pequeña que fuera, de cambiar las tornas. Con un último esfuerzo avanzó hacia Jack, ignorando los dolores que latían en su cuerpo. Mientras uno de los cazadores se acercaba, el sheriff logró liberar a Jack de las cadenas. Los ojos de Jack brillaron con un destello de esperanza, pero también con una determinación sombría. No iban a huir, iban a luchar. Y esa lucha, en esas profundidades del bosque, sería un juego mortal donde solo los más fuertes sobrevivirían. Mientras Jack y el sheriff se preparaban para enfrentar la próxima oleada de ataques, el sonido de gritos agonizantes resonó en las paredes de la casa. Eran gritos distantes, pero cargados de un terror tan profundo que parecían perforar el alma. Esos gritos no provenían de los policías que habían sido capturados o heridos, venían de otro lugar, de las oscuras y olvidadas profundidades de ese maldito bosque. Los cazadores se detuvieron momentáneamente, sus expresiones macabras se retorcieron en sonrisas perversas. Era como si esos gritos fueran una sinfonía para ellos, un preludio de una violencia aún mayor que estaba por venir. El sheriff sintió un escalofrío subir por su columna. Sabía que no estaban solos en ese bosque, y quién o lo que estuviera gritando podría ser aún más aterrador que los monstruos que los rodeaban. Jack, ahora libre de las cadenas, agarró un arma improvisada, un trozo de madera con una punta afilada, y se posicionó al lado del sheriff. No intercambiaron palabras, pero el entendimiento entre los dos era claro. Lo que sea que estuviera por venir, tendrían que enfrentarlo juntos. Pero la pregunta que flotaba en el aire, sin respuesta, era: ¿estaban preparados para enfrentar lo que fuera? Los gritos se hicieron más fuertes, más cercanos, como si algo se estuviera acercando a ellos, lentamente, pero con una certeza implacable. El sonido reverberaba en las paredes de madera del interior de la casa, transformándola en una cámara de eco del pavor. Los cazadores, que antes estaban hambrientos por la caza, ahora parecían inquietos, nerviosos, como si estuvieran esperando algo que incluso ellos temían. De repente, una de los cazadores, una mujer alta con cicatrices profundas en el rostro, comenzó a reír. No era una risa de alegría, sino una risa de pura locura, de alguien que ya había cruzado el límite de la cordura. Miró directamente a Jack y al sheriff, sus ojos brillando con una malicia insana. ¿Lo oyeron?, murmuró, su voz temblando de emoción. «Ellos están llegando». Antes de que el sheriff pudiera preguntar quiénes eran ellos, la mujer dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de ellos. «No somos los únicos cazadores aquí», susurró, como si revelara un secreto antiguo y terrible. «Y a veces, hasta nosotros nos convertimos en la presa». La tensión en la sala era palpable, mientras el sheriff intentaba procesar lo que eso significaba. Pero no tuvo tiempo de reflexionar. De repente, la puerta trasera de la casa fue derribada con una fuerza brutal, y los gritos distantes se transformaron en una cacofonía de terror. Algo o alguien estaba a punto de entrar, y lo que fuera no dejaría a nadie salir con vida. La puerta derribada se balanceaba ominosamente, un presagio de lo que estaba a punto de entrar. El sonido de los gritos fue reemplazado por un silencio mortal, denso y sofocante, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Jack y el sheriff, con el corazón acelerado, se prepararon para lo peor. Los cazadores, que antes estaban llenos de confianza, ahora parecían ansiosos, sus ojos se movían nerviosamente entre ellos, como si estuvieran a punto de enfrentarse a algo que superaba incluso sus monstruosidades. Fuera, los pasos pesados se acercaban. El sonido de las ramas quebrándose y las hojas secas siendo aplastadas llenaba el aire.
Las sombras más allá de la puerta comenzaron a alargarse y distorsionarse, como si algo inmenso estuviera a punto de materializarse de la oscuridad. Entonces, como si fuera arrastrado desde las profundidades de la noche, apareció. Una figura grotesca, alta e inhumana entró por la puerta, sus ojos brillando con una malicia sobrenatural. Su piel era pálida y estirada, marcada por cicatrices profundas y antiguas, y sus miembros eran largos y deformados, como si hubieran sido moldeados por las pesadillas mismas. La criatura parecía una fusión de hombre y bestia, una aberración que no pertenecía a este mundo. Los cazadores, que hasta entonces habían sido los depredadores, retrocedieron aterrorizados. Uno de ellos intentó huir, pero fue rápidamente capturado por la criatura, que lo levantó en el aire como si fuera una simple muñeca. Con un movimiento brusco, el cazador fue arrojado contra la pared con una fuerza descomunal, tu cuerpo colapsando como si estuviera hecho de papel. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en la sala, seguido por un silencio que era casi ensordecedor. Jack y el sheriff se quedaron paralizados, incapaces de procesar el horror que estaban presenciando. La criatura no era solo un ser físico, sino que parecía llevar consigo un aura de puro mal, como si su presencia drenara la vida y la cordura de todo lo que la rodeaba. Pero lo que los aterrorizaba aún más era la percepción de que aquello no era una entidad aislada. Era el líder, el verdadero cazador, y los monstruos humanos que habían enfrentado antes eran solo sus lacayos. La criatura miró a Jack y al sheriff, sus ojos inyectados de sangre fijos en ellos, como si estuviera decidiendo quién sería la próxima víctima. El sheriff, movido por un instinto primal de supervivencia, agarró el brazo de Jack y lo arrastró fuera de la sala, lejos de ese ser infernal. Pero la criatura no lo siguió de inmediato. En su lugar sonrió, una sonrisa macabra y llena de dientes afilados, como si estuviera saboreando su miedo. Mientras huían por el bosque, los gritos de los cazadores siendo despedazados resonaron detrás de ellos, mezclándose con la risa distorsionada de la criatura. Jack y el sheriff ahora sabían que lo que habían descubierto en esa casa era solo la punta del iceberg, que la verdad oscura era mucho peor de lo que podrían haber imaginado. No estaban solo huyendo de asesinos crueles, sino de algo que superaba la comprensión humana, algo que convertía a los cazadores en presas y se alimentaba del terror que generaba. Y lo peor de todo, sabían que no importaba qué tan rápido corrieran, la oscuridad los seguiría, porque el bosque ahora era su prisión, y la criatura, su carcelero. Corriendo por el bosque, Jack y el sheriff podían oír el eco de los gritos de los cazadores, transformándose en sonidos distantes y distorsionados, como si fueran tragados por las sombras. Cada paso se sentía como una eternidad, cada respiración, un esfuerzo doloroso para no ser arrastrados a la locura que parecía emanar de todos lados. La oscuridad a su alrededor no era solo física, era una presencia opresora que pesaba en sus almas, haciendo que cada movimiento fuera más difícil. El sheriff, aunque exhausto, mantenía una mano firme en el hombro de Jack, guiándolo entre los árboles y arbustos, en un intento desesperado por encontrar una salida. Pero el bosque, como si fuera una entidad viva, parecía conspirar contra ellos. Los árboles, antes familiares, ahora se erguían como torres amenazadoras, sus ramas extendiéndose como garras tratando de atraparlos. El suelo bajo sus pies parecía transformarse, volviéndose inestable, como si la misma tierra quisiera tragarlos. La criatura no estaba lejos. Sus pasos pesados y lentos resonaban a través del bosque, un recordatorio constante de que su tiempo se estaba agotando. No había escapatoria de esa pesadilla. El sheriff lo sabía, pero no podía permitir que el pánico lo dominara. Tenían que seguir corriendo, tenían que encontrar una manera de sobrevivir. De repente llegaron a un claro. En el centro, una vieja cabaña de caza, deteriorada por el tiempo, pero aún en pie. Sin opciones, corrieron hacia adentro, atrancando la puerta detrás de ellos. La cabaña era pequeña y estrecha, con ventanas rotas que dejaban entrar el viento frío y los susurros de los árboles. El sheriff buscó desesperadamente algo que pudieran usar como arma. Encontró una vieja escopeta, oxidada, pero tal vez aún funcional. Jack, respirando con dificultad, miró al sheriff con ojos desorbitados. Sabía que estaban acorralados, que esa cabaña era solo una prisión temporal, pero en ese momento era lo único que se interponía entre ellos y la criatura. El silencio se apoderó de la cabaña, interrumpido solo por la respiración pesada de los dos hombres. Pero,
De repente, ese silencio fue roto por un sonido terrible. El rasguño de las garras de la criatura en la puerta de madera. Estaba allí, al otro lado, esperando. No necesitaba forzar la entrada. Sabía que no tenían a dónde ir. La criatura solo estaba jugando, deleitándose con el terror que emanaba de dentro de la cabaña. El sheriff levantó la escopeta, apuntando a la puerta. Sabía que era una medida desesperada, que una arma tan vieja difícilmente detendría lo que estaba afuera. Pero también sabía que no podía simplemente rendirse. Jack, a su lado, agarró un cuchillo viejo que encontró en una mesa, sus dedos temblando, pero firmes en la determinación de luchar hasta el final. La criatura comenzó a golpear la puerta. Cada golpe hacía temblar toda la cabaña. La madera crujía, las paredes parecían encogerse, y el aire estaba cargado con el olor a podredumbre y muerte. El sheriff intercambió una última mirada con Jack, un entendimiento silencioso de que aquello podría ser el fin. Pero si lo fuera, lucharían, sin importar cuán desesperada fuera la situación. Con un estruendo final, la puerta explotó, y la criatura avanzó, su figura monstruosa llenando la entrada. El sheriff apretó el gatillo. El sonido de la explosión llenó la cabaña, pero el disparo parecía inútil, solo retrasando lo inevitable. Jack gritó mientras la criatura avanzaba, lista para terminar lo que había comenzado. Estaban al borde del abismo, y la lucha por la supervivencia se volvía cada vez más desesperada, con la muerte acechándolos como un depredador implacable. El disparo resonó por la cabaña, un intento desesperado de resistir lo inevitable. El sheriff sostenía la escopeta con fuerza, sus ojos fijos en la criatura que se acercaba, aparentemente imperturbable por el tiro. El impacto solo había retrasado su avance, pero no lo suficiente. Las garras afiladas de la criatura rasgaron el suelo de madera, mientras avanzaba con una determinación fría e implacable. Jack, con el corazón latiendo descontroladamente, se lanzó hacia la criatura con el cuchillo oxidado en la mano. En un movimiento desesperado, intentó apuñalar al ser que los cazaba, pero la hoja apenas arañó la piel endurecida de la criatura. Ella lo miró con una especie de diversión cruel, como si su intento fútil de defensa fuera una broma sádica. El sheriff, al darse cuenta de que no había otra salida, dejó caer la escopeta y agarró una vieja antorcha que estaba apoyada en un rincón. Encendió la mecha con manos temblorosas, y el fuego proyectó sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Con un grito de guerra, balanceó la antorcha en dirección a la criatura, el calor de las llamas iluminando brevemente su rostro aterrador. Por un instante, la criatura vaciló, retrocediendo ligeramente ante el fuego. Pero ese momento de esperanza fue rápidamente aplastado cuando la criatura avanzó nuevamente, ignorando las llamas. Su único objetivo era saciar su hambre de terror y destrucción. El sheriff y Jack estaban acorralados, sin salida, con la muerte prácticamente respirando sobre sus hombros. Entonces, una voz aterradora emergió de los labios de la criatura. Dijo que ninguna presa capturada podía escapar, y luego sus ojos fríos y feroces se fijaron en el sheriff. Como si hubiera entrado en su mente, la criatura le ofreció una propuesta indecente. El sheriff estaba allí como un intruso, no como presa, no había sido capturado, por lo que no tenía valor para la criatura ni para los cazadores, pero su valentía y destreza con las armas eran dignas de un cazador. El sheriff tenía solo dos opciones: morir acorralado, una muerte cruel y sin sentido, o matar a Jack cerrando su ciclo de presa y tortura. ¿La criatura lo dejaría escapar? El sheriff tenía tantas preguntas. Fue entonces cuando Jack se volvió hacia él y preguntó qué estaba sucediendo, que no podían dejar de luchar y tratar de escapar. Sin comprender lo que estaba ocurriendo, y en un minuto de distracción, la criatura se acercó a Jack, lo inmovilizó y se dirigió por última vez al sheriff. ¿Quieres convertirte en un cazador o, después de matar a este gusano, te mataré a ti? Sin dudarlo, el sheriff recogió la escopeta del suelo y disparó a Jack, matándolo instantáneamente. La criatura comenzó a reír grotescamente, de una forma aterradora. Entonces, afuera, se oyó un sonido diferente. Un aullido largo y gutural, seguido de pasos pesados que sacudieron la tierra alrededor de la cabaña. En el umbral de la cabaña, envuelta en las sombras del bosque, apareció una segunda figura, aún más monstruosa y horrible que la primera. Sus ojos brillaban con una luz maligna, y una sonrisa distorsionada se formaba en su rostro de pesadilla. Seguida por los cazadores que habían capturado a Jack. Estaban exhaustos, heridos pero vivos.
¿El sheriff sería ahora uno de ellos? ¿Había la criatura mentido? ¿Había matado a Jack para salvarse a sí mismo, pero se había convertido en un monstruo? Tenía tantas preguntas. ¿Qué haría ahora? Todos sus hombres estaban muertos, y ahora él era un asesino, hasta que la mujer de cicatrices profundas que había visto antes se acercó a él con sangre en las manos y una sonrisa perturbadora. Lo miró profundamente a los ojos y susurró con una voz fría y tenebrosa: «Ahora eres uno de nosotros». ¿Quién lo diría? ¿Un sheriff formando parte de nuestra familia? Y entre risas añadió: «Todos aquí fueron personas comunes alguna vez. Médicos, empresarios, profesores, pero decidimos rendirnos a nuestra verdadera naturaleza y pasión. Ver el dolor y el sufrimiento humano. La gente común es tan frágil, sus cuerpos tan sabrosos, y el miedo en sus ojos alimenta nuestras almas hambrientas. Si piensas en exponernos, en huir de tu destino, o en retractarte del pacto que acabas de sellar al matar a tu amigo, cazaremos a tu familia uno por uno, tus seres queridos». Una voz entre los cazadores gritó: «Tal vez eso es lo que queramos hacer de todos modos». Y todos rieron. Luego ella añadió: «Así que cada 7 días nos traerás suministros, armas y todo lo que queramos y cazaremos juntos. Al fin y al cabo, ahora somos una familia. Te encontraré, sheriff, así que no te preocupes por buscarnos, solo estate listo». Sorprendentemente, ella puso una mano sobre su hombro y le dio un beso en la frente, y uno a uno se adentraron en el bosque sin dejar rastro, dejando al sheriff allí, solo y sin saber qué hacer. Regresó a la cabaña, miró el cuerpo de Jack y sintió una punzada de placer. Luego volvió al lugar donde sus hombres habían sido brutalmente asesinados. Algunos todavía estaban allí, otros estaban sin sus miembros. Así que esa noche, el sheriff decidió dormir allí, entre los muertos. A la mañana siguiente, pidió refuerzos y organizó el rescate de los cuerpos, para que fueran llevados y enterrados con respeto a sus familias. Al fin y al cabo, tenía un deber con la comunidad. Lo que no podía explicar era el deseo creciente en su corazón de sangre y caza. Algo dentro de él había cambiado. Y así, mientras la noche se extendía en silencio, día tras día, comprendió que la verdadera naturaleza del mal que había enfrentado no podía ser comprendida. Ese bosque, esa cabaña, eran solo portales a algo mayor, algo que acechaba en la oscuridad, esperando pacientemente a su próxima víctima. Y él estaba hambriento por la próxima caza. Sus rasgos cambiaron drásticamente en poco tiempo, y en pocos meses desapareció sin dejar rastro. Todo indicaba que se había unido a su nueva familia y a sus nuevos hábitos perturbadores. Antes de desaparecer, dejó una carta para su esposa, diciendo solo: «No siempre la luz del día aleja las sombras que nos persiguen. El verdadero terror no se esconde solo en la oscuridad, sino también en los momentos más soleados y alegres. Porque lo que realmente trae a la luz este horror es el ardiente deseo que algunos tienen de cazar a los indefensos y ver la desesperación en los ojos de los inocentes. Y al final, es tu propia frecuencia la que atrae o repele esta compañía sombría. Pero la pregunta que queda es: ¿qué harías si nadie pudiera verte? Si tú, como nosotros, sentiste un escalofrío recorrer tu espalda y tu corazón latir con fuerza a cada giro de esta historia, entonces estás en el lugar correcto. Aquí el terror no termina cuando cae la noche. Con cada nuevo video, exploramos las profundidades más oscuras de la mente humana y los misterios que el mundo prefiere dejar en el olvido. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes del horror. Prepárate para más historias que van más allá de lo que los ojos pueden ver y que permanecerán contigo mucho después de apagar las luces. No te pierdas el próximo capítulo del terror. Aquí, el miedo es constante. Y recuerda, en la oscuridad, todos somos cazadores, presas